Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén sintonizando. Esto es El Replicante Eléctrico. Hoy vamos a hablar sobre la Santa Muerte desde tres perspectivas: la sustitución de la Iglesia Católica o la emulación de la Iglesia Católica y sustitución de la Virgen María, y aparte el encubrimiento de algo que a los ojos del público puede ser más oscuro. En nuestra intervención tendremos a Dawn of Destiny en su álbum Rebellion of Heaven, Rebelión contra el Cielo. Básicamente aquí está tocando el tema de la religión, por eso escogí este material para el día de ahora. Bueno, ya dicho esto, vamos a empezar con el tema. A mí me pareció muy interesante todos los documentales que vi sobre la Santa Muerte y cómo es la necesidad de la gente de tener fe y esas cosas, ¿no? Es decir, cómo nosotros aún no podemos abandonar de alguna forma esa necesidad teológica y simbólica que significa la religión, porque en todos los documentales, o en lo que yo he visto y en lo que he leído también, es una sustitución de la Iglesia Católica, porque la religión no me cumplió, porque la religión no me concedió lo que yo pedí con tanto fervor. Entonces vamos a llamarle entidad, voy a llamarla entidad. Vamos con esta entidad que me concede todo y por todo, y como es algo que a mí me va a tocar también, la muerte, el acto y la identidad como forma teológica, como forma simbólica de yo creo en esto, y el acto pues todo el mundo nos vamos a morir, ¿no? Entonces voy a creer en esto, porque esto es lo único que tengo certeza, y por eso, como en el sistema de violencia que vivimos, un sistema abusivo, ¿sí? México es un país lleno de abusadores. Entonces, pues bueno, es el único consuelo que tengo al acercarme a esta entidad, ¿no? A la Santa Muerte. Es decir, yo encuentro consuelo, una comunidad que me protege porque no me juzga, como la Iglesia Católica, ¿no? Hay muchos LGTB que son pues de las fervientes de la Santa Muerte, entonces más bien seguidores o adeptos a la Santa Muerte. Entonces aquí va de todo, como diría la señora que está en Tepito, que tiene uno de los, se podría decir, uno de los lugares, uno de los recintos más famosos de Latinoamérica. Aquí llega de todo, y pues de alguna forma pues todo de los estratos sociales más bajos de México se escucha clasista lo que yo digo, pero se acercan a esta entidad y le piden y así, ¿no? Pero bueno, vaya, sabemos bien que eso en la realidad pues no es posible. La muerte no concede cosas, porque la muerte es un acto, aunque otros, como ya lo mencioné en los tópicos, piensan que es una adoración a cierta entidad que está por debajo, ¿no? Pero lo que yo vi en los documentales, voy a pasar por la sustitución de la Iglesia Católica ya en este tópico, ya de ahí vamos a la pausa musical. Vi cómo todo el ritual es copiado, o sea, es como una copia exacta, pero todo con lo que sustituyen, por ejemplo, a la Virgen María es a la Santa Muerte y a Dios Santa Muerte y Dios Santa, o sea, no quieren. Muchos sí se desligan de la parte de Dios, pero otros no, porque sienten culpa. Bueno, es que yo creo en esto, pero si me desligo de Dios voy a verme culpable, ¿no? Entonces los rituales de la misa no empiezan, ¿no?, con las lecturas, la comunión, es una copia exacta. Es como, no me separo de mi herencia católica, pero creo en algo más, le tengo fe y devoción porque me ha concedido cosas. Y como vivimos en un entorno muy violento y de muerte, por lo menos es una, como dicen en ellos, una muerte, concédeme una muerte santa, ¿no? Que no me vaya tan mal a la hora de morir, porque eso es lo único que tengo certeza. Porque el gobierno no cumplió, ni la religión, en darles estabilidad, seguridad y todo esto. Entonces, como no cumplió, van a buscar otro a qué aferrarse. Por eso es una sustitución de la fe católica principalmente, ¿no? Y hay otras cosas que en el último tópico voy a hablar, que en realidad es y se esconde debajo de esta creencia tan peculiar entre las clases populares de México. Aunque bien dicen, no, es que también los ricos creen, sí, pero la gente con dinero es más discreta en esta clase de creencias. Aparte, es bien sabido la de esta discreción porque tienen una cara que cuidar, ¿no? Algo
que proteger. Además, sabemos bien que las sectas de los ricos son las sectas empresariales como Nexium, pero eso ya sería para otro tema, ¿no? En fin, yo digo que entre la gente de clase alta se practica el satanismo, claro que sí, pero son más discretos. Aquí hacen procesiones como si fuera la iglesia católica, se van de rodillas inclusive al santuario, ¿no? O como le llaman ellos, sí, al templo y esas cosas, ¿no? Igual que en la iglesia católica tiene sus rosarios y así. Vaya, es una copia de la iglesia católica, pero de acuerdo a lo de la Santa Muerte. Dawn of Destiny, que habla precisamente que el cielo se cae. Vamos con nuestro tema. Ahora, ¿por qué digo que es una sustitución de la iglesia católica? Porque sabemos bien que la iglesia es de alguna forma muy elitista, o sea, que diga que va hacia la gente humilde, hacia la gente pobre, no es así. La iglesia católica sí es elitista, sí busca ciertos prospectos que le puedan dar pues sustento, vaya, y pues de alguna manera dejó de ser el centro hace mucho. Hay muchas denominaciones también, y sobre todo entre la clase pues, entre comillas sí, jodida, marginada de México, porque sabemos bien que la Santa Muerte pues eso es para la gente, para los delincuentes, para la gente que vive en pobreza, para la gente que sufre violencia y para los marginados sociales o sexuales como es la población LGTB, como lo mencioné hace unos momentos, ¿verdad? Entonces, pues es eso. Y no sé si se paró otra vez la transmisión. Bueno, no sé qué significa warning the upload failed, titled failed, así que no sé si esté transmitiendo, pero voy a continuar porque estoy grabando. Y como decía, entonces la gente hace su misa, hace su ritual, se ven las procesiones de cuando echan tequila, cigarros o no sé qué, o otras cosas, o seguir tequila, cigarros y así. Y fuegos artificiales como si fuera una procesión católica, así. Tienen sus días festivos, etcétera, y es como dije antes, una copia de la misa. Entonces es una sustitución muy clara. Ahora vamos con la forma de la sustitución del Guadalupe. La gente es guadalupana, hay mucha gente guadalupana, pero ellos en los rezos, en los cánticos y en las alabanzas han sustituido a la Virgen María por la Santa Muerte, la Niña Blanca, tú que me entiendes, madre, y así. O sea, porque ya dije, es un acto y es algo simbólico, teológico inclusive, porque muchos dicen, no, es que no se aparten de la idea de Dios, pero hay otros que sí, como los guadalupanos, que se aparten de la idea de Dios y piensan que la Virgen de Guadalupe les va a conceder todo lo que les pidan, como alguien concede deseos y ya, y en esa parte la empiezan a sustituir, ¿no? Y hasta ellos se sienten ahora sí que vulnerados por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica obvio dicen que es algo demoníaco, algo asociado a la violencia, y la gente que vive dentro de estos círculos pues es su forma de sostenerse o su forma de fe, ¿no? Y con esto no quiero ahora sí que dañar las creencias de nadie, ni mucho menos, pero es cierto que pues la Santa Muerte es adorada por delincuentes, o sea, son devotos, porque en el último documental que vi, el más completo por cierto, y que no es de Vice ni tiene una superproducción acá tan grande, van al último templo que es el de Nuevo Laredo, y ahí dice claramente en una leyenda que no les permitieron pasar porque pues estaba lleno de sicarios y los sicarios no quisieron. Y también antes de eso en Tijuana habían destruido capillas hacia la Santa Muerte, porque según un delincuente en aquella época, era como del 2010 o no me acuerdo por ahí, pues portaba un cuerno de chivo con la figura de la Santa Muerte, ¿no? Y bueno, así varios casos, ¿no? De gente que se dedica a gente que se dedica principalmente a delinquir, creen en la Santa Muerte. No digo que todos los que creen en la Santa Muerte sean delincuentes, pero la mayoría sí lo es. Entonces es una forma de, bueno, ya me van a matar, ya me voy a morir, y pues ya en el acto pues me consagro a la muerte.
Ahora, tal vez desconozca mucho del tema, por eso me voy a dar un libro que se llama Santa Muerte, hecho por alguien que tiene estudios religiosos, es un autor estadounidense, porque a mí este tema sociológicamente me interesa, porque muchos pensaban que la hegemonía católica era lo que primaba, lo que rifaba, y no es así, sino que ya vemos que hay otras alternativas, que está dentro de las clases populares, porque antes se pensaba, no, es que nada más son católicos y ya, la mayoría de la gente lo es, o más bien se denomina católica por miedo a decir que creen en el diablo o cosas de esas, que más adelante podríamos discutir que sí es verdad, por lo siguiente que voy a decir, pero antes otra intervención musical que se llama Inquisition, en la que culpan a Dios, que tenemos que crear un Dios para poder justificar todos nuestros actos y todo eso, y no tomar responsabilidad. Entonces vamos con la siguiente intervención musical. Bueno, seguimos con el tema. Si ahorita estaban mencionando en el chat que pues la parte de Ciudad de México, Catepec, y en esa zona son las más fuertes, también en Tijuana, y pues donde está mal concentrada la delincuencia, como digo, y antes repito, no quiero faltar el respeto a nadie porque pues todos merecen pues eso, respeto a sus creencias y todo eso, pero sí está más afín a los delincuentes y a los marginados sociales, como diría José Luis Olmo en su libro La Reina de los Olvidados. Ni siquiera el catolicismo ha podido llegar a las clases más empobrecidas y violentadas en México, porque los desaparecidos, las muertes, todo eso ha encausado a este tipo de creencias. Ahora bien, en los tópicos, que la creencia de la Santa Muerte, como ya lo mencionamos, es una sustitución de la Virgen María o del catolicismo, que no solamente se da en México, sino también en Argentina, ya les llama San Muerte, pero bueno, estamos en México y vamos a hablar también mejor de este fenómeno. Dice aquí que en la angelología medieval existe una figura del ángel de la muerte. Sí, de hecho sí lo usan mucho en tatuajes, lo usan esta figura del ángel de la muerte. En los documentales que vi, pues sí tenían tatuado eso. La religión de la Santa Muerte, pues es una religión, no es un que Dios como te lo vende, no, es una religión. Bueno, es una creencia, un culto, como dicen ellos. Guarda su parte pública y su parte, se cayó el mouse, su parte pública y su parte secreta, ¿no? En dos de los documentales que vi, aparte de ser una emulación al ritual católico, también se meten cosas esotéricas, hasta el satanismo teológico. Ahí le están dando la razón a la Iglesia Católica, que es una forma de encubrimiento. En Pachuca Hidalgo se encuentra la Catedral a la Santa Muerte. Dicen, bueno, ahí tienen un montón de figuras. Aquí nos mencionan que el ángel es Azrael, el de los tatuajes. Por cierto, para tenerlo como dato. Bueno, como decía, en Pachuca Hidalgo hay una Catedral a la Santa Muerte y tienen un buen de santos, la Virgen de Guadalupe, San Juditas Tadeo, todos esos santos, ¿no? Que supuestamente están en comunión con la muerte porque es el acto final, o es el que el promotor de ese lugar así lo menciona, ¿no? Pero abajo de ese lugar hay claramente un culto a Satanás. Se puso la música. Hay un culto a Satanás, un culto muy marcado, ¿no? A ellos le llaman el angelito negro, pero es Satanás. O sea, vamos a decir la cosa, la Santa Muerte digamos que es como el primer escalón a lo que realmente esta gente practica, que es el satanismo teológico. Pero la gente, muy poquita se anima a decir que sí cree en eso. El otro día vi una señora que sí, yo sí creo en el diablo, pero pues sus hijas no, que son cristianas, y se animó a hablar de forma pública. Pero mucha gente no, porque es escarnio, es objeto de rechazo social, ¿no? Que digan que creen en el diablo, pero al final, pues eso es. De hecho, hacen círculos mágicos, cuando ya la gente se va, cuando hacen el ritual de la Santa Muerte, los que son como los que cuidan el templo hacen sus rituales mágicos y demás, y muchos de ellos
creen en el diablo. Entonces es como un disfraz para, bueno, no verme tan mal ante la sociedad, aunque la creencia de la Santa Muerte pues sí es mal visto, ¿no? Decía un señor de este lugar, eran dos amigos, creo que venían de la Ciudad de México y trajeron eso a Pachuca, que pues sí, ellos instauraron su creencia y demás, pero uno se separó del que hizo la catedral porque él dijo que no iba a ser una persona tibia, y efectivamente él es un creyente del diablo de forma teológica, hacen sus rituales, porque el otro dice, ay, es que nosotros creemos en los santos y todo eso, pero su creencia real es el satanismo teológico. Entonces hay gente que sí encubre su creencia real con la Santa Muerte, y hay gente que pues sí lo emula como algo verdadero y es otra forma de creencia o de acercamiento espiritual. Y esto hay que tener cuidado porque en todas las religiones es lo mismo, hay una cara pública y una cara discreta o secreta. Por eso dije que era emulación del triángulo iniciático, porque pues sí, se practican rituales de otra índole que nada tienen que ver con el catolicismo ni con la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y esto no te lo van a mencionar así abiertamente, pero eso es. Y aquí les dan dando la razón a los de la Iglesia Católica, que dicen que pues sí es una creencia al demonio y demás. A ver, yo tengo un ejemplo. Aquí está una persona que es pagana. Él no anda haciendo peregrinación. Yo me imagino que Isaac no anda haciendo peregrinaciones por todos lados por su creencia, a diferencia de esta gente que sí lo hace. Es eso, ¿no? De las creencias alternativas. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes. Para mí esto ya es una forma de encubrimiento. Yo voy más por ese lado, que no son capaces de decir que creen en el diablo, por ejemplo, y no está mal, porque cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera, pero es una forma de decir, pues no de verse tan feos, de usar un eufemismo, en vez de decir Santa Muerte, dicen la niña blanca, o la niña bella, o en vez de decir, ya después hablaré de la creencia del angelito negro en Pachuca, en vez de decir el diablo, dicen el angelito negro, ¿no? Usan eufemismos para cubrir su creencia. Porque si en Estados Unidos todavía los que son satanistas ateos la tienen difícil contra el cristianismo fundamentalista, pues aquí es peor, ¿no? Porque aquí es un país muy supuestamente religioso, ¿no? Y bueno, no sé qué más decir, hay muchas cosas, dicen, un sincretismo, así es, la Iglesia de la Santa Muerte ubicada en Tepito, Iglesia Católica Apostólica Tradicional la titulan Santuario de la Santa Muerte, así es, el sincretismo, o sea, esta creencia popular con las ideologías católicas, pero pues al fin y al cabo es una forma de encubrir otra cosa. Viendo desde la parte ahora sí más escabrosa, porque hay tantos feminicidios, por ejemplo en el Estado de México, que es un lugar muy fuerte, ¿no? Hay que ponernos a pensar en eso, o sea, que dicen que esta creencia llegó hace 50 años, y sí, la dueña de Tepito, de nuevos santuarios o lugares de adoración a la Santa Muerte, dice que tiene 50 años, o sea que ya desde niña creía en eso, pero hay gente que pues básicamente esto es nuevo, ¿sí? Muy poquita gente lo adopta como algo real. Hay otra gente, la gran mayoría, que piensa que es alguien que puede conceder deseos y que les va a cumplir todo de inmediato. Porque, como ya mencioné antes, las expectativas en otra religión no fueran cumplidas. Entonces, bueno, yo me acerco a esta entidad y pues me concede. Y sí, hay gente, como dije, que se va caminando, que va en toda hincada y demás. Pero para ya concluir con la programa, la última intervención y lo que yo pienso de todo este engranaje ideológico de lo que es en realidad la Santa Muerte, en lo que yo opino, porque esto es mi opinión, nada más. Y bueno, vamos con la última, que se llama Sálvanos, del mismo álbum de Dawn of Destiny. Bueno, ya volvimos otra vez. Aquí nos está diciendo el señor Isaac que se verá peregrinar, ay, ya se me trabó la palabra, bueno, hacer procesiones ni esas cosas, sino que él, que tiene como pues una religión alternativa a la hegemónica, pues no hace eso, ¿no? Como dije, esta religión de la Santa Muerte emula todo lo católico, las peregrinaciones, las procesiones y todo eso. Ahorita que me estaba acordando, no solamente en México se da estas creencias
de la Santa Muerte, sino también los inmigrantes en Estados Unidos. Como ya lo mencioné, esta creencia es de la gente marginada, de la gente pobre que no es escuchada por nadie, ni por el gobierno, ni por la religión católica, ¿sí? Entonces, pues es eso. Ahora, en conclusión, ya para terminando en este tema, ¿qué pienso yo? Pues para mí es otra forma de disfrazar las cosas, de no ser francos y decir, bueno, yo creo en el diablo, por así decirlo, y ya está. Nadie te va a meter a la cárcel por eso, porque se supone que, como ellos mismos dicen, México es un país laico, pero si bien el poder de la Iglesia Católica sigue siendo mucho en este país, porque pues hay intereses políticos, pero creer en el diablo, pues mucha gente de la élite lo hace. La élite, me refiero a los políticos mexicanos, no de forma tan abierta. Ahí hay un libro de José Luis Olmos que se llama Los brujos en el poder. Dicen que el primero es el mejor porque los otros dos como que repiten mucho eso, pero pues es lo mismo. Pero no es lo mismo hablar de la clase política hegemónica de México que hablar de las clases populares, ¿no? Y de alguna manera de este tiempo de incertidumbre. Aquí me dicen, por ejemplo, que la famosa bestia. Sí, también hay personas salvadoreñas, no solamente mexicanos, que creen en la Santa Muerte, ¿no? De alguna manera, inmigrantes sudamericanos que se suben antes, que se iban antes de esto, antes del bicho. Era común ver haitianos y salvadoreños en las calles, así es. Pues como dije, es gente marginada, pues yo perfectamente podría creer en eso, ¿no? Si no me aceptan en el cristianismo, puedo caer en este tipo de religión, pero no, el fanatismo, digamos que no es mi fuerte, pertenecer a grupos tampoco. Y como venía diciendo, para mí esto es meramente un disfraz de algo más, podría decir, socialmente oscuro. O sea, a mí me da igual si crees en eso o no, pero es una forma de, bueno, si el Dios cristiano no me da lo que yo estoy pidiendo, pues vamos hacia otra entidad, ¿no? Hacia alguien que de alguna manera cumpla lo que estoy pidiendo, que me ayude a encontrar al desaparecido, que salga mi hijo de la cárcel o mi familiar de la cárcel, que lo cure, así, sobre todo de la drogadicción, de gente que es adicta a las drogas y así sucesivamente. Ese es el primer nivel, como dije antes, y está el otro, el que pues su creencia es en algo más socialmente oscuro. Y pues nada, sé que el tema de la Santa Muerte es vasto, pero quise hacerlo como un resumen para no aburrirlos en el programa, porque sé que da para más. De hecho, hay un libro que sí me gustaría darlo, porque para mí como fenómeno sociológico me parece muy interesante, como un despertar hacia la hegemonía católica y cristiana, que no ha cumplido con lo que prometió, que era que el reino de los cielos iba a ser de los pobres, y pues no ha habido reino de los cielos. No, esa promesa de salud, de prosperidad, de economía, pues no lo cumplió. O sea, de alguna manera, de esas promesas que se hacen en la Biblia, ¿no? Y perdón pero este micrófono no tiene antibop. Como dije, no cumplió con lo que prometió. Y por eso la gente se está buscando, como en la canción pasada, de alguien que los salve, alguien que los proteja, porque no son capaces de abandonar esa creencia y tomar responsabilidad de sus actos, porque creen en la Santa Muerte. Para mí muchas veces es justificación de los crímenes que se cometen y de los actos violentos que lo hacen, pues principalmente narcotraficantes y delincuentes. No digo que todas las personas que creen en la Santa Muerte sean intrínsecamente malas, pero hay un porcentaje que sí lo son. Y pues no sé qué más decir de este tema. Espero que les haya parecido interesante, porque no muchos se dan cuenta de lo que realmente sucede, ¿no? Como dije antes, el producto de la violencia, la discriminación, la desigualdad, todo eso orilla a que creencias alternativas a la hegemónica estén surgiendo, tanto la Santa Muerte como los cristianos protestantes, que es otra forma de colonizar México, pero eso ya sería para otro tema, ¿vale? Nos escuchamos en la próxima, bye bye.